Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo para conversar acerca de la predicación expositiva. Tal vez algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Daniel Calle, soy pastor en la Iglesia Bautista La Capilla de la Roca. He venido con mi familia hoy día y está mi esposa Paola y mis 3 hijos, Daniel Andrés, Esteban y Gracia. Y es un privilegio estar con ustedes. Ya son varios años que estoy enseñando en los centros teológicos bautistas y es un privilegio. Tenemos una amistad con Wilder, con David también, de muchos años. Y para mí siempre es un gozo enseñar la palabra de Dios. Y este curso es muy cercano a mi corazón, el curso de la predicación expositiva. Así que vamos ahora a orar primero, pedir que Dios nos dirija en este tiempo y luego veremos algunos puntos interesantes. Padre Santo, te agradecemos por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú nos has reunido, nos has traído aquí para aprender, para conversar acerca de la predicación en la iglesia. Señor, entendemos que es muy importante enseñar tu palabra en forma fiel, en forma clara, y te pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento para entender por qué es tan importante. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no hay un llamado más solemne, más serio, que el de predicar la palabra de Dios fielmente. Una de mis definiciones favoritas de la predicación está en la misma Biblia, en 2 Corintios 2:17, que dice: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y presta atención a la siguiente frase: sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nuestro mensaje no es de nosotros, es de Dios. Somos heraldos, hablamos de parte de Dios. Y nuestra principal audiencia no es nuestra congregación, sino es Dios mismo. Hablamos delante de Dios. Y nuestro mensaje es cristocéntrico. Hablamos en Cristo. Es el Evangelio, la cruz de Cristo y su resurrección, lo que predicamos. Y predicamos también con sinceridad, con transparencia. Con transparencia, con entereza, integridad de carácter. Y ¿qué más pastores en el Perú y en el mundo entiendan que no pueden tomar este libro, que es la Biblia, a la ligera, y que deben ser fieles administradores de los misterios de Dios? Algunos están convencidos que hay otras formas más efectivas de enseñar y de transmitir las verdades de la Biblia. Hay cristianos que piensan que por medio de un video, o tal vez por medio de discusiones en grupos o en mesas, o por medio de canciones, de la misma música, sería mucho mejor porque no es aburrido, es algo más dinámico. Otros piensan que reducir el sermón a 20 minutos máximo, llenarlo de historias y de anécdotas y chistes y quitar cualquier referencia acerca de la ira de Dios o del pecado o del sufrimiento, ayudaría a tener cultos más atractivos para los incrédulos. La Biblia, sin embargo, es clara en afirmar que Dios escogió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nuestro tema no es la prosperidad, no es la autoestima, no es la ciencia, no es la política, no es la sociología, sino lo que Dios dice. Lo que Dios dice en su libro sagrado. La Biblia es la revelación escrita de Dios, es la voz de Dios, es su propio aliento que nos da vida, que nos transforma, que nos santifica. Y este libro debe ser proclamado para su gloria y para el beneficio espiritual de los oyentes. Y en esa misma línea,
estoy convencido que la predicación expositiva, es decir, aquella que explica, aquella que expone el significado del texto y lo aplica a las vidas de los oyentes, es la forma en la cual debemos predicar. No es una forma más, no es un método más, es la forma bíblica en la cual debemos predicar. Tomamos un párrafo, una porción de las Escrituras y la exponemos con claridad, con fidelidad, para la obediencia de los creyentes y para la salvación de los incrédulos. Ahora es triste ver que muchos pastores y maestros en las iglesias no predican de esta manera, sino que predican su propia agenda, sus propias opiniones, muchas veces usando la Biblia, pero para manipular, como un apoyo para sus propias ideas. Pero hermanos, es crucial, es indispensable, es esencial proclamar el texto, hacerlo con urgencia, hacerlo con pasión. Qué gran privilegio es escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y en ese sentido, la segunda confesión helvética, en su primer artículo, capítulo 1, que trata acerca de las Escrituras, tiene esta frase que es sencilla, pero que es impactante cuando nos ponemos a pensar lo que significa. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. En tanto sea interpretada fielmente y proclamada por hombres llamados por Dios con aplicación relevante para nuestras vidas, entonces podemos decir que la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y vamos a desarrollar este concepto e ir pensando en esto en los siguientes minutos también. Pero en primer lugar, lo que quiero que veamos es que la palabra de Dios crea a la iglesia de Dios. Desde el mismo inicio de los tiempos, Dios ha creado todo lo que vemos por medio de su palabra, incluido el pueblo de Dios. La iglesia, el pueblo de Dios, existe por la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo comenzó a existir el día de Pentecostés por medio de la predicación del apóstol Pedro. Ese día se convirtieron 3,000 personas y comenzó la iglesia. La fe en Cristo, que nació en los corazones de esos judíos que escucharon el sermón de Pedro, fue producida por oír la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos 10:17, en la versión de la Biblia de las Américas, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe se produce, la fe nace en nosotros para que creamos en Cristo por medio de oír la palabra de Cristo, que es el Evangelio. ¿Y cómo oiremos, continúa diciendo Pablo después, si es que no hay quien predique? Los seres humanos perdidos, entonces, no necesitan motivadores, no necesitan psicólogos, no necesitan coaches. Lo que necesitan son predicadores, heraldos de la palabra de Dios, que comuniquen con claridad las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, de la salvación en Cristo. Los pueblos perdidos, los pueblos alejados, necesitan desesperadamente que hombres prediquen el Evangelio a ellos para producir la fe que salva en sus corazones. Pedro añade que los creyentes hemos nacido de nuevo, dice él, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. Dios crea a su pueblo, entonces, por medio de la predicación de su palabra. No es al revés, como enseña la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica diría que el pueblo de Dios, ¿no? Que la Iglesia de Dios es la que ha creado la palabra de Dios, o la que ha determinado el canon y cuáles son los libros de la palabra de Dios. Pero lo que nosotros comprendemos es que es la palabra la que ha producido, la que ha originado, es la fuente del pueblo de Dios. Un hombre tiene la capacidad de procrear, de engendrar un hijo, porque Dios le ha dado la semilla para poder hacerlo. Sin embargo, aunque la procreación natural de un padre genera una vida física maravillosa, de todas maneras es una vida finita. Es una vida que está sujeta al desgaste, está sujeta a la propia muerte. La razón es que esa semilla con la cual procreamos es corruptible. Pero gloria a Dios, porque la vida nueva, la vida eterna, la vida indestructible, la vida espiritual del creyente no se origina en una fuente corruptible, sino en la semilla incorruptible del Padre. ¿Y cuál es esa semilla incorruptible del Padre? La palabra de Dios. Y esta palabra no es irrelevante, no es obsoleta, es viva y eficaz. Está diseñada para hablar en todas las épocas con poder. Y nunca puede ser sustituida, nunca puede ser superada por las ideas, por las filosofías, por las religiones humanas. Imparte vida, resucita a los que están muertos en delitos y pecados. Y lo más maravilloso es que esa palabra de Dios, que es la semilla incorruptible del Padre, Pedro explica cuál es. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esto significa que es la palabra anunciada. La palabra predicada es la que produce el nuevo nacimiento. Entonces, cuando un predicador predica con claridad y con fidelidad el Evangelio de Cristo, la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, esa es la semilla incorruptible que originará la fe, originará el nuevo nacimiento en los oyentes. El llamado eficaz de Dios para la salvación ocurre también por la predicación del Evangelio. Entonces estamos viendo en Romanos 10, la fe es por la palabra de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, el nuevo nacimiento es por la predicación del Evangelio. Pero en Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14, vemos que el llamado eficaz de Dios a la salvación también se da por la predicación de la palabra de Dios. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Aquí está hablando de la elección incondicional antes del inicio de los tiempos. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, dice la frase que quiero que noten, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Significa que Dios nos llamó a la salvación completa. Dios nos llamó a la condición de hijos de Dios, a un estado en el cual ya no estamos perdidos, sino que ahora estamos salvos, adoptados en su familia. Dios nos llamó a esa condición por medio de la predicación del Evangelio. Como dice en Romanos 8:30 también, a los que predestinó,
Los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, Dios llamó a los tesalonicenses a la salvación usando la predicación del apóstol Pablo. La predicación fiel y clara del Evangelio es el medio que usa Dios para llevar a cabo en tu vida su propósito de elección que estableció en la eternidad pasada. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, pero aplica esa elección o lleva a cabo esa elección cuando nos llama. ¿Y cómo nos llama? Por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y por eso predicar es una tarea sagrada. Ahora, por favor, tenemos que entender que el predicador no puede salvar a nadie. El predicador, el maestro, el pastor, no puede salvar a nadie. Quitemos de nuestra mente esa idea. A veces pensamos que el predicador, especialmente los que estamos aquí en el púlpito, llegamos a pensar que podemos hacer algún cambio en las vidas de las personas o con nuestra oratoria, nuestro carisma, producir alguna emoción, producir arrepentimiento, producir fe en aquellos que están escuchando. Y pensamos también que el oyente tiene la capacidad de salvarse. Y por eso le pedimos que haga cosas. Como tiene manos, le pedimos que levante su mano. O como tiene boca, le decimos, haz esta oración. O como tiene pies, le decimos, ponte de pie y pasa aquí al frente, para que haga algo y ya es salvo. Queridos hermanos, el llamado es de Dios. Y el llamado es a creer en Cristo. Y jamás nadie creerá en Cristo si Dios no le da el poder para creer por su gracia. Y esa fe en Cristo, Dios la produce por medio de la predicación fiel del Evangelio de Dios. Entonces, la iglesia no se autogenera. La iglesia no comienza cuando ella desea comenzar. La iglesia es un producto de la predicación de la palabra de Dios. Así que ahora podemos comprender un poco mejor por qué la iglesia debe comunicar fielmente el Evangelio de Jesucristo. Es una labor absolutamente necesaria, si puedes pasar a la siguiente, para la existencia de la iglesia. La predicación es absolutamente necesaria para la existencia de la iglesia, porque sin predicación no hay iglesia, porque es la predicación la que produce la fe en los creyentes. Es nuestra prioridad, entonces, en el alcance misionero de las naciones. No es nuestra prioridad enviar personas que funden hospitales, u orfanatorios, o colegios, que son cosas importantes, pero no es la prioridad. La prioridad es enviar predicadores, porque es lo que va a formar, lo que va a congregar iglesias en esos lugares alejados. Es una tarea esencial para la revitalización de la iglesia. Si queremos un avivamiento en nuestra iglesia, y lo hemos visto en varios momentos en la historia, cuando hay avivamientos genuinos, es porque hombres de Dios se comprometieron con la predicación apasionada de la palabra de Dios. Y ha habido estos tiempos y periodos de avivamiento, y en las propias iglesias también. Entonces, eso es, en primer lugar, la palabra de Dios crea a la iglesia de Dios. Es absolutamente esencial la predicación para la existencia de la iglesia. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios santifica a la iglesia de Dios.
Dios no solo usa su palabra para darnos la salvación y crear un pueblo para sí mismo, sino también para limpiarnos, para santificarnos y para hacernos crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios tiene que ser central en nuestras vidas individuales y en nuestras iglesias para que el carácter de Dios se forme en nosotros. Una iglesia sana es una iglesia que escucha, entiende y obedece la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando buscamos una iglesia, la consideración más importante debería ser: ¿se predica en ella fielmente la palabra de Dios? La clave es la entrega de los pastores y de la congregación a la Biblia. Y es algo tan importante que cuando surgieron problemas en la primera iglesia en Jerusalén, un conflicto que podía ocasionar una división en la iglesia, ustedes saben lo que ocurrió con las viudas que estaban siendo desatendidas en la repartición diaria de la comida, y causó malestar entre los miembros, pero los apóstoles dijeron a la multitud que venía a quejarse delante de ellos, les dijeron: nombren a otros, nombren a estos prototipos de diáconos, a estos 7 varones para que se encarguen de este trabajo. Nosotros no vamos a encargarnos de ese trabajo. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque es esencial para la edificación de la iglesia. No podemos dejar ese encargo que Dios nos ha dado. Servir las mesas lo pueden hacer muy bien otras personas. No están despreciando el trabajo de los diáconos, pero sí están diciendo: hay una división de tareas y nosotros estamos totalmente comprometidos con la predicación, que es la que santifica, es la que limpia a la iglesia de Jesucristo. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo da gracias por los tesalonicenses con estas palabras: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, mire esta frase, qué interesante, cuando él dice: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Piensa un momento en esa frase. Lo que esto significa es que el evangelio fue predicado por instrumentos humanos. Es un mensaje que oyeron de los apóstoles, pero es la palabra de Dios. El origen, la fuente del mensaje, no es la mente de Pablo, no son las ideas de Pablo, sino la mente de Dios. Pero Pablo proclamó ese mensaje. Cuando los tesalonicenses oyeron la palabra, la recibieron, la aceptaron, la abrazaron, se apropiaron de ella, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Entonces hay 2 movimientos aquí. En primer lugar, oyeron la palabra predicada por los apóstoles, pero en segundo lugar, la recibieron y la aceptaron en sus vidas como la palabra de Dios. Por supuesto, recae una gran responsabilidad sobre el pastor, pero también es un gran privilegio. La congregación escucha el mensaje predicado por instrumentos humanos, pero es un mensaje que viene de Dios. Yo no lo he creado, yo no lo he inventado. Yo he leído lo que Dios dice, he escuchado su voz, he meditado en su palabra, he estudiado el pasaje con la ayuda de varios otros hombres que en el pasado también estudiaron ese mismo pasaje.
He luchado seguro con el pasaje en oración también. He orado por la guía del Espíritu Santo. He pensado cómo aplicarlo a las vidas de los miembros de mi iglesia. Y luego me he parado en el púlpito y he predicado el mensaje. Y la iglesia escucha de mí un instrumento falible, un instrumento humano, imperfecto y débil. ¿Qué escucha? ¿Qué dice el texto? Escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios que oísteis de nosotros. Y eso me parece a mí increíble. Me parece extraordinario. Por lo tanto, lo que los creyentes deben hacer después de escuchar un mensaje fielmente proclamado, fielmente predicado por el maestro, por el pastor, es recibirlo, es apropiarse de él y obedecerlo porque es la palabra de Dios, lo que están escuchando. Ahora, lo que estoy diciendo, ustedes notarán, puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque un falso maestro puede aprovecharse de este versículo para engañar, para manipular a los oyentes y decirles que hagan todo lo que él dice porque sus palabras tienen la misma autoridad del Señor. Y hay tantos falsos apóstoles y profetas en nuestros días que se hacen llamar los ungidos del Señor, pero son charlatanes. Lo que estoy diciendo es que la Biblia, correctamente interpretada, fielmente predicada, en el poder del Espíritu Santo, centrada en el Evangelio de Jesucristo, comunica el mensaje de la palabra de Dios. Como vimos hace un momento, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y esa proclamación salvará al pecador y santificará al creyente. Los tesalonicenses recibieron la palabra y esta palabra produjo un cambio en ellos, produjo fruto espiritual, operó en ellos, los transformó a la imagen de Cristo. Ese no fue un mensaje que simplemente los emocionó o que los entretuvo por un momento, sino que la palabra predicada por Pablo y recibida por ellos impactó sus corazones y continuó su obra de transformación hasta el mismo momento en que Pablo les está escribiendo esta carta. Mira ahí la última frase importantísima. Ustedes la recibieron, la palabra predicada, como la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Está en presente, actúa en vosotros los creyentes. Como dice un comentarista, la palabra de Dios que ellos aceptaron era una fuente continua de poder divino en sus vidas. Entonces, esta es la idea. La idea es que el pastor se prepara muy bien, escucha el mensaje en su propia vida, lo aplica primero y luego lo predica fielmente. Y el pueblo de Dios recibe esa palabra como palabra de Dios, se apropia de ella, la obedece y esa palabra opera en ellos, actúa en ellos, transformándolos cada vez a la imagen de Jesucristo. Cuando tú lees Primera de Tesalonicenses, especialmente el capítulo 1, Pablo habla, en primer lugar, en el versículo 3, de la obra de su fe, su trabajo de amor, su constancia en la esperanza. En el versículo 7 de su conducta ejemplar, en el versículo 8 de su celo evangelístico, en el versículo 9 de su vida transformada. Todo eso en el capítulo 1. Verdaderamente, la palabra de Dios los ha transformado. Ningún mensaje humano puede producir esos resultados, sino solo la predicación fiel de la palabra de Cristo. Y para que no haya duda, esta última frase especifica que la palabra obra en los creyentes, en la iglesia.
en los hijos de Dios. Ese poder de Dios es para los que creen en Cristo. No dice en el original, no dice en tiempo pasado, para los que han creído, sino para los que creen. Y se ha traducido como los creyentes. Es un continuo proceso de transformación. Cada domingo los hermanos escuchan el mensaje, lo creen, lo obedecen y la palabra va obrando y va transformando sus propias vidas. Tal vez tú no te acuerdas de los sermones que has escuchado en toda tu vida. No te acuerdas de cada punto del mensaje, no te acuerdas de los títulos, pero si tú escuchas disciplinadamente, creyendo lo que está siendo predicado y obedeciéndolo en tu vida, esa palabra va transformando tu vida en una vida de piedad que agrada a Dios. Los pasos de ese proceso de transformación son, entonces, la palabra es de Dios, se origina en Dios, es predicada por instrumentos humanos, como dice Pablo, de parte de nosotros, es recibida con fe por los oyentes, por los creyentes, y esa palabra los transforma espiritualmente. De Dios, por medio de nosotros, a ustedes y en ustedes hay transformación. Y qué triste que en tantas iglesias ese proceso nunca se da. Nunca se da. ¿Por qué? Porque no se predica la palabra con fidelidad. Así que la predicación es esencial para la santificación del creyente y la edificación de la iglesia. Estos son los argumentos bíblicos de por qué es importante la predicación para la iglesia local contemporánea. En primer lugar, por nuestra propia existencia. La palabra es la que produce fe, la fe que salva. Y en segundo lugar, para nuestra propia santificación. La palabra es la que nos va moldeando conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, la predicación produce salvación y santificación. Y para los reformadores en el siglo XVI, eso era muy importante. Ellos insistieron tanto que la primera marca de una iglesia genuina era la predicación de la palabra. Calvino dijo: donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada de forma pura y escuchada y obedecida, no hay ninguna duda que ahí existe una iglesia de Dios, porque su promesa no puede fallar. Y él dijo, esta es la primera marca esencial de una iglesia genuina de Jesucristo. Esa forma de pensar produjo un cambio radical en la adoración congregacional. La Edad Media, ustedes saben, reinó la Iglesia Católica, pero el enfoque a partir de la Reforma, a partir de esta forma de pensar, el enfoque ya no está en la Eucaristía, ya no está en la misa, ya no está en el rito, sino ahora en la predicación. Entonces, el centro del culto ya no es la mesa donde se consagran el pan y el vino y ahí está el sacerdote, sino que ahora ¿cuál es el centro en el culto? El púlpito, porque se predica la palabra de Dios. La exposición de las Escrituras con el propósito de transformar a los oyentes. Y esa primera marca de una iglesia verdadera está incluida en todas las grandes confesiones de fe reformadas. Vamos a ver algunas nomás, y ya para ir terminando esta primera parte. El artículo 7 de la Confesión de Augsburgo. La Confesión de Augsburgo es la confesión de fe de los luteranos. En 1530 ellos dicen así: se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio
y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Aquí menciona dos marcas de las iglesias verdaderas: la predicación y la correcta administración de los sacramentos o las ordenanzas. Pero mira también el artículo 29 de la Confesión Belga de Fe, que es de las iglesias reformadas de los Países Bajos. Y esta es una de las primeras confesiones reformadas en 1561. Dice: la verdadera iglesia se puede reconocer por las siguientes marcas. La iglesia se ocupa en la predicación pura del Evangelio. Hace uso de la administración pura de los sacramentos tal como Cristo los instituyó y practica la disciplina eclesiástica para corregir las faltas. En este caso, tres marcas de una iglesia genuina: la predicación, la correcta administración de las ordenanzas y la disciplina bíblica. Y luego la Confesión de Fe de Westminster, el artículo 25, el inciso 4, dice: esta iglesia universal ha sido más visible en unos tiempos que en otros, y las iglesias específicas que son parte de ella, o sea, las iglesias locales, son más puras o menos puras de acuerdo a cómo se enseñe y se abrace la doctrina del Evangelio, se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas. En las iglesias genuinas, en las iglesias verdaderas, la palabra de Dios debe ser lo central, porque es la que revela a Cristo, la que revela la gloria de Dios, la que salva a los pecadores, como hemos dicho, la que santifica a los creyentes. Entonces hemos visto los argumentos bíblicos, también el argumento histórico de las principales confesiones, y luego, después del break, vamos a ver el argumento teológico y el argumento práctico. Gracias, hermanos. Vamos a continuar entonces con este tiempo. Estamos haciendo un resumen. En realidad se puede decir muchas cosas. Yo enseño un curso de 8 semanas que trata de la predicación expositiva, y las primeras clases tomamos un tiempo para hablar algo de la teología de la predicación y varias de las cosas que estamos mencionando ahora. Y también enseño un método de cómo predicar sermones expositivos, y eso es, creo, muy importante. Hay que practicar continuamente y ir mejorando poco a poco, y siempre se puede mejorar para la gloria de Dios. Bien, vamos a continuar entonces, hermanos, y hemos leído la confesión de Westminster. Hemos hablado acerca de los argumentos bíblicos en cuanto a la predicación expositiva, por qué es importante en la iglesia local. Dijimos que la predicación es la que crea a la iglesia y también es la que santifica a la iglesia. Y luego, en segundo lugar, hablamos acerca de los argumentos bíblicos de la importancia de la palabra de Dios, y ahí vimos lo que decía Calvino y también lo que dicen las confesiones de fe. Vamos a continuar ahora con los argumentos teológicos, pero he perdido mis notas y por eso estoy buscándolas. Bien, aquí está. Bien, cuando elaboramos una concisa teología bíblica de la predicación, notamos que hay 3 fases en el ministerio de la palabra. Y hay varios libros que ustedes pueden leer al respecto que tratan estos temas con mayor profundidad. Hay un buen libro del pastor Sugel Michelén que precisamente lleva por título De parte de Dios y delante de Dios, que es esta frase que hemos visto en 2 de Corintios 3:17. Y la primera parte del libro habla de una teología bíblica de la predicación. Y también hay otro libro que es muy bueno, que lleva por título simplemente Predicación. Me parece que no está en castellano, que es del doctor Jason Meyer. Él fue el sucesor de John Piper en su iglesia ahí en Estados Unidos, y escribió este libro
excelente en cuanto a la teología bíblica de la predicación. Pero vamos a resumir esto en tres movimientos que vemos en las Escrituras. En primer lugar, Dios decidió revelarse a sí mismo y su plan de redención en Cristo por medio de su palabra escrita. Él creó todas las cosas y Él decidió no quedarse a oscuras, no esconderse, sino más bien darse a conocer, dar a conocer sus atributos y su plan de redención en Cristo Jesús. Y lo hizo por medio de un libro. Él, a lo largo de los años, inspiró a diferentes escritores para que escriban en diferentes géneros literarios lo que él quería que ellos escribiesen en cuanto a su plan de redención. Y eso es lo que tenemos en las Escrituras. Y lo increíble es que al mismo tiempo decidió encargar esta palabra a la iglesia, a su propio pueblo. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En las epístolas pastorales hay una imagen muy sugestiva para referirse al Evangelio de Jesucristo y es la imagen del depósito o del encargo que Dios ha dado a su pueblo para que lo transmita fielmente. Yo no soy el dueño, entonces, de la palabra de Dios, sino soy el siervo del Señor al cual se le ha encomendado una gran responsabilidad. El mensaje no es de mi autoría, Dios es el autor, así que esta es una carga sobre nuestros hombros, una responsabilidad tremenda. En primer lugar, Dios decidió revelarse al ser humano por medio de la palabra escrita. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Pero en segundo lugar, Dios encargó su palabra a la iglesia y llamó a la iglesia a proclamarla, a saber administrarla bien y predicarla. El sentido aquí es que somos heraldos del rey. Entonces venimos con la autoridad de Dios y anuncio su mensaje, sin cambiarlo, sin tergiversarlo, con claridad. Es una proclamación de la verdad. Yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que hay una distinción entre enseñar y predicar. Al predicar no simplemente estoy explicando, no simplemente estoy argumentando o aclarando, sino que principalmente estoy proclamando. Soy un heraldo que proclama la verdad que Dios ha comunicado. Es un tono de urgencia. Voy como representante del Creador del universo, del juez de vivos y muertos, y delante de Él y de parte de Él predico su mensaje, y por eso más vale que lo haga bien, porque Él está escuchando lo que yo estoy diciendo. No puedo distorsionar el mensaje, no puedo cambiarlo, no puedo añadir mis propias ideas, no puedo quitar de lo que dice el texto. Tengo que ser fiel, como leímos, con sinceridad, ¿sí? De parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y para exponer fielmente la palabra, debo haber primero escuchado bien el mensaje. Lo que ocurre es que este anuncio de Dios, esta palabra de Dios, se dio en un contexto muy diferente al que nosotros vivimos. Dios les reveló este mensaje a personas diferentes a nosotros. La audiencia original vivía en un contexto específico con problemas particulares y mi labor es estudiar ese contexto y entender cuál fue el significado original de lo que Dios quiso decirles a ellos. Y para esto se requiere estudio, se requiere esfuerzo, oración, la guía del Espíritu Santo, escudriñar las Escrituras, y saber la verdad hará que la proclame con autoridad y con valentía también. Entonces, hay un libro de John Stott que se llama La predicación puente entre dos mundos.
¿Cuáles son los dos mundos? El mundo de la Biblia, de hace 3.000, 2.000 años, y nuestro mundo contemporáneo, tan diferente al mundo bíblico. Pero la predicación es el puente entre esos dos mundos. Mi labor como predicador es ir al pasado, estudiar la Biblia en su contexto histórico, su contexto teológico, su contexto cultural, y entender la verdad de ese texto, el significado original de lo que Dios quiso decir, y luego traerlo a nuestro mundo y predicar, haciendo aplicaciones relevantes a nuestra época, a mi propia audiencia, que no son los efesios, no son los colosenses, no son los romanos, son personas diferentes, en un sentido diferentes, pero en otros sentidos muy similares también a los que vivieron hace mucho tiempo. En primer lugar, Dios decide revelarse por medio de la palabra escrita. En segundo lugar, Dios encarga esta palabra a la iglesia, a su pueblo, para que la proclame fielmente. Y en tercer lugar, el propósito de la iglesia al proclamar la palabra de Dios es la transformación de los oyentes para la gloria de Dios. Eso es lo que queremos, que tengan un encuentro con Dios y que ese encuentro, escuchar lo que Dios dice, les lleve a arrepentirse, les lleve a creer en Cristo, les lleve a adorarlo, les lleve a obedecerlo, les lleve a consagrarse a Él, a rendirse a Él. Porque ¿qué más vamos a hacer si es que nos encontramos cara a cara con Dios y con sus demandas en su palabra, sabiendo quién es Él, sabiendo lo que ha hecho? ¿Qué nos queda por hacer? Simplemente obedecerle. Ahora, no siempre la respuesta va a ser positiva. Para algunos, dice Pablo, el evangelio será olor de vida, para otros será olor de muerte para muerte. Pero nuestra responsabilidad como iglesia es proclamar con claridad y fidelidad el mensaje para la transformación, para la respuesta de las personas. Y en cuarto lugar, los argumentos pastorales, prácticos en cuanto a la predicación, es que el Nuevo Testamento es claro al indicar que la principal responsabilidad del ministro es predicar y enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios. Todos los ancianos deben ser aptos para enseñar. Si puedes pasar, por favor, a la siguiente. Dice en 1 Timoteo 3, es necesario significa así debe ser. Esto es lo que Dios ha determinado, que el obispo sea irreprensible, menciona varias cualidades de carácter y luego dice apto para enseñar. En Tito, no es 1 Timoteo, es Tito 1:9, el segundo texto, debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto lo vemos especialmente en las epístolas pastorales. El llamado solemne de Pablo a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo 4 es que predique la palabra delante de Dios, de su Hijo Jesucristo, porque proliferan los falsos maestros y la gente tiene comezón de oír y está siguiendo a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Más todavía, en 1 de Timoteo 5:17, dice que algunos de los ancianos de la iglesia dedican todo su tiempo a trabajar en la enseñanza y la predicación. Y esta labor es tan preciosa para la iglesia que son hombres dignos de doble honor. En 1 de Timoteo 4:6, Pablo describe a un buen ministro de Jesucristo como uno que está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Entonces, la enseñanza y la predicación de la sana doctrina está asociada con la labor de los pastores en la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es nuestra principal responsabilidad. Es cierto que Dios ha dado el don de enseñanza a otros hombres y mujeres
en la iglesia, aparte de los ancianos, aparte de los pastores. Estos otros deben ser fieles también en ejercer este don, en enseñar, en discipular, siempre bajo la autoridad de aquellos que tienen la principal responsabilidad de enseñanza en la iglesia, que son los pastores. En la práctica, los pastores cumplen con su deber predicando los domingos desde el púlpito y en otros cultos también, enseñando cursos de la Biblia, enseñando cursos de doctrina, determinando el contenido bíblico de la enseñanza de la iglesia, discipulando personalmente, respondiendo preguntas de la Biblia en conversaciones informales, etc. Así cumplimos nuestra responsabilidad. Y además, si esto es lo que los ancianos deben hacer principalmente, entonces debemos dedicar una parte considerable de nuestro tiempo a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a leer otros libros que nos ayuden en el entendimiento de las Escrituras, y la predicación debe ser algo esencial, en forma expositiva, con sana enseñanza, con correcta aplicación, es clave para la supervivencia y el crecimiento de la iglesia local. ¿Cuáles son los temas que anunciamos? Son temas de mucho peso. La gloria de Dios, la muerte sangrienta y vicaria de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección con poder de entre los muertos, el reinado soberano de Cristo sobre todo el universo, el infierno de fuego para los incrédulos, los deleites del cielo para los creyentes, la terrible ira de Dios, su preciosa gracia y amor para con sus hijos. Pablo expresa esta carga del predicador en 2 Corintios 2:16, diciendo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién puede dar todos estos mensajes? Predicar la palabra de Dios es un llamado sagrado. No es cualquier cosa, no es algo superficial, es algo que hay que tomar con mucha seriedad. Si alguien quiere saber más acerca de otros temas, ¿no?, de deportes o de psicología o de entretenimiento, entonces puede ir al internet, puede ver la televisión, pero la exposición de la palabra de Dios tiene un objetivo muy sencillo. Y es lo que todos los pastores y maestros de la Biblia deben tener grabado en su mente. Lo que queremos hacer en estos púlpitos es decir lo que Dios dice. Decir lo que Dios dice. Si quieres saber cómo estar bien con Dios, cómo tener tus pecados perdonados, cómo vivir en santidad para tu gozo, para tu paz, si quieres saber cuál es el camino al cielo y si quieres ver la gloria infinita del Dios verdadero, entonces lo que necesitas es el mensaje de la cruz de Cristo. Una iglesia que no predica la palabra de Dios ha perdido su razón de ser. Como hemos visto en las confesiones, la primera marca de la iglesia genuina es que predica fielmente la palabra de Dios. Cada vez que la Biblia habla de la predicación, lo hace como la función más sagrada sobre la tierra. Pablo lo tenía bien claro. Observa ahí en 1 Corintios 1:17. Él sabía cuál era su misión. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y este encargo no ha variado. En nuestra época de tecnología y de entretenimiento y de mercadeo, el encargo principal de cada pastor es siempre el mismo. Predica la Biblia, alimenta al rebaño de Dios. También en capítulo 2, versículo 1 lo dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, esa era su función, su misión. Anunciar el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo era un testigo de Dios.
Una persona solamente puede testificar acerca de algo que ha visto o que ha experimentado. No tiene que inventar, no tiene que especular, no tiene que imaginar, no tiene que sugerir. Simplemente es contar lo que ha experimentado, lo que ha visto, declarar los hechos. Pablo era un testigo de la revelación de Dios, de su sabiduría, de Cristo mismo, porque lo vio con sus propios ojos resucitado. Y él sabía que tenía que comunicar ese mensaje. Y por eso dice, yo no fui a predicar con excelencia de palabras, con gran oratoria, con gran sabiduría humana. Cuando vamos a la iglesia, no debemos ir para escuchar la sofisticada oratoria del pastor, ni las opiniones del pastor, sino la palabra del Señor proclamada por medio de un instrumento humano. Y tomar, como vimos hace un momento, esa palabra como palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que unifica a la iglesia. La sabiduría humana, las opiniones humanas, solo dividen la iglesia y confunden y traen dudas. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Corinto. Por eso es que Pablo tiene que decirles, esto es lo que hay que predicar. En el versículo 2, Pablo dice ahí, me propuse, es decir, tomó una decisión consciente, deliberada, de hacer algo de determinada manera. No lo hizo por casualidad, sino que él predicaba a Cristo porque así lo había decidido. Antes de llegar a Corinto, él dijo, tomó la decisión, me propuse ir y predicar sin sabiduría de palabras y centrarme solo en la cruz del Señor Jesucristo. Ahora es fácil ser tentado para predicar otras cosas periféricas, cosas superficiales, cosas secundarias, acerca de temas sociales, de las últimas noticias, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Perú, o predicar de política, o de la familia, o de economía. Hay siempre esa tentación. Hay un lugar para hablar de esas cosas, pero no es el centro, no es el púlpito. En el centro de nuestro mensaje debe estar la cruz de Cristo. Nuestra predicación debe ser cristocéntrica. Y cuando Cristo y su cruz están en el centro, todo lo demás encaja en su propio lugar. Nada en la Biblia ni en la vida tiene sentido hasta que no rindamos nuestras vidas a la cruz de Jesucristo. No es suficiente con decir que Jesús fue un gran maestro de moral. Eso ya lo sabe el mundo. No es suficiente decir que fue un gran hombre que hizo grandes milagros. Eso lo saben muchos y lo creen. Lo que debemos proclamar es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos la vida eterna y que Él es el Señor y que ordena a todos que se arrepientan. Y ese es nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, el que va a cambiar los corazones de las personas. Así que Pablo se veía a sí mismo no como un orador, no como alguien que estaba ahí para entretener a la gente o para agradar a la gente, sino como un heraldo aprobado por Dios, al que se le confió el precioso evangelio y él tenía la responsabilidad de predicarlo tal como era. Y iba a haber diferentes respuestas. Algunos creerían, otros lo rechazarían, algunos lo apedrearían, pero él tenía que ser fiel a Dios. Incomprensiblemente, hermanos, cientos de libros cristianos y seminarios de predicación te aconsejan, predica más informalmente, usa mucho humor y muchas ilustraciones y anécdotas, y haz algo más entretenido, y vístete de tal forma, y tu oratoria tiene que ser así.
Segunda de Timoteo 3:16 enseña que este libro es el mismo aliento de Dios. Es la voz de Dios. Cuando tú hablas, el aire que sale de tus pulmones forma palabras, ¿no? Forma oraciones. Y de la misma manera, la Biblia declara que es el aliento de Dios, formando palabras y oraciones, comunicándose Dios con nosotros. Y en momentos de desánimo, de frustración, en tiempos de pruebas y de dolor, seguramente alguna vez se han preguntado, ¿cómo quisiera que Dios me hable? ¿Cómo quisiera escuchar una palabra? ¿Cómo quisiera tener una palabra de ánimo, de consuelo del mismo Señor? Y Pablo le dice a Timoteo y a cada maestro de la Biblia, tu pueblo puede escuchar la voz de Dios. Puede escuchar la voz de Dios dirigida hacia ellos y hacia sus necesidades específicas. Lo que tienes que hacer es predica la palabra. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso quiere la gente. ¿Qué tienes que hacer entonces? Siguiente versículo, 4:1. Predica la palabra. Ahí en 2 Timoteo 4:1 y 2 vemos la solemnidad del encargo. Te encarezco, que significa te encargo solemnemente. La responsabilidad principal del pastor no es ante la iglesia, es ante Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si tienes que hacer las cosas cotidianas como comer y beber para la gloria de Dios, imagínate predicar. Predicar también es para la gloria de Dios. Así que nos paramos en el púlpito con temor y temblor. A Dios no se le escapa nada. Cada segundo de mi vida está delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y al igual que tu propia vida, mi propia vida, también este versículo dice que Él es el juez de vivos y muertos. Porque Jesucristo es el gran evaluador de nuestras vidas. Delante de Él, dice, predica. Él juzgará en su manifestación y en su reino. Timoteo, Cristo viene pronto. Es el Rey, es el juez. Estás delante de Él. En su presencia te digo, predica. Entonces no es cualquier cosa. Es un encargo muy serio, solemne. Y el contenido del encargo es que prediques la palabra. Proclama, sé un heraldo, levanta en alto la palabra de Dios. Era seguro particularmente difícil para Timoteo. Algunos piensan que era un poco tímido, pero le dice predica, a tiempo y fuera de tiempo. Pablo está ordenando, está recordando cuál es su función principal como pastor de la iglesia, predicar la palabra. Esa palabra que es inspirada por Dios y que es útil, que corrige, que enseña, que redarguye, que instruye en justicia, que perfecciona al ser humano, que lo capacita, que lo prepara completamente para toda buena obra, esa palabra es la que debes predicar. ¿Y cuánto de esa palabra? Toda, porque toda es inspirada por Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, toda la palabra. Trágicamente en nuestros días, muchas iglesias cristianas han renunciado a la predicación fiel de las Escrituras porque quieren entretener, quieren ser relevantes. El teólogo Millard Erickson, él dice, ha habido pocas veces en la historia de la iglesia cuando la predicación doctrinal sólida y la enseñanza se han necesitado con tanta desesperación como en nuestros días. La verdadera predicación, hermanos, la que glorifica a Dios, la que expone el texto, es la predicación expositiva.
El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y como su nombre lo indica, es simplemente la predicación que explica el significado del texto, no la que presenta las opiniones del pastor, sino la que explica el significado y lo aplica a las vidas para la transformación de los oyentes. Cristo dijo, escudriñen las Escrituras porque dan testimonio de mí. El llamado de cada maestro, de cada pastor, es abrir esas palabras, esos párrafos, exponer su significado y mostrar a Cristo. Los miembros de la iglesia no son espectadores pasivos, son participantes activos. Así que al escuchar la predicación deben escuchar con atención, con un corazón deseoso de aprender y con una mente lista y preparada para recibir la instrucción de la Biblia. Y cuando escuchan y entienden y hacen preguntas y se someten en las áreas que necesitan obedecer, se van a regocijar al saborear las verdades exquisitas de la Biblia. Se van a arrepentir, si es necesario que se arrepientan. Se van a ser transformados. Entonces, hermanos, estoy convencido que la predicación expositiva es esencial y que cada sermón que se predica debe ser expositivo. Y eso significa explicar el texto de las Escrituras. A veces pensamos que predicación expositiva es ir a través de versículo por versículo, palabra por palabra y nada más. Pero el sermón no es un comentario bíblico. El sermón no es una disertación teológica. El sermón es un acto en el cual explicamos y aplicamos la palabra de Dios a las necesidades de la gente que está escuchando. Entonces sí, seguramente la dieta regular de la iglesia va a ser a través de libros de la Biblia, así es como yo predico en mi iglesia también. Tomamos párrafos de las Escrituras, explicamos el texto y lo aplicamos. Pero también va a haber momentos en que haremos sermones temáticos tomando versículos de otras partes o de varias partes de las Escrituras, pero cada versículo que tomemos lo explicaremos en su contexto y serán sermones temáticos expositivos también, que es como debe predicarse. Es tomar la Biblia, abrirla y explicar lo que dice el texto. Parece obvio, pero no es tan obvio, porque te sorprenderás de ver la cantidad de predicadores que toman un versículo como pretexto para enseñar sus propias ideas y para enseñar su propia agenda. Y enseñar a veces algo totalmente diferente a lo que dice el texto bíblico. La Biblia es inspirada por Dios, no tiene error, tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas y por eso debemos comprometernos con el estudio, con la preparación y con la predicación de sermones expositivos, bañados en oración, guiados por el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Y creo yo, hermanos, que necesitamos maestros bíblicos estudiosos de la Biblia, no solo en el púlpito, sino también en las clases de escuela dominical, en las reuniones de jóvenes, en el culto de niños, en la reunión de damas, en la reunión de hombres. No podemos darnos el lujo de tener mensajes expositivos desde el púlpito, pero luego mensajes aguados, superficiales y con poca preparación en los grupos de la iglesia. Entonces, que cada maestro en las iglesias estén rendidos completamente al estudio diligente y a la enseñanza y la predicación apasionada, expositiva de las Escrituras. Hemos visto los argumentos bíblicos, históricos, teológicos y prácticos de la labor pastoral. Y vamos a terminar aquí, vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos ayude a que en nuestras propias iglesias la predicación sea central. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias porque podemos entender lo importante que es la predicación en la iglesia. Tú lo has determinado, Señor, de esta manera, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a comprometernos con la exposición apasionada de las Escrituras. Señor, que hagamos un compromiso ahora mismo con la enseñanza fiel, con la predicación clara de la palabra de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.